Hola, muy buenos días, profesor Armando. Le habla Sebastián Omaña, estudiante de su materia Filosofía del Derecho. En esta videoexposición le voy a hablar sobre los dos temas asignados para este primer corte de esta materia. El primero de ellos es sobre los nuevos métodos de evangelización de Monseñor Mario Moronta y el segundo es sobre la vocación de Abraham. Bien, haciendo hermenéutica de ambos temas, pues partiendo del primero, Monseñor Mario Moronta hace una deducción cronológica de 6 autores principales. El primero es el cardenal Newman. Manifiesta y cita que el cardenal Newman, su acción pastoral y teológica va muy unida en este caso al diálogo con la historia. Y Monseñor Mario Moronta parte de este cardenal ex anglicano que se convirtió al catolicismo, de que es necesario en este caso el diálogo con la sociedad actual, el diálogo con la historia actual, momentánea. No puede haber una evangelización si no se parte de la realidad, porque si no sería un gran fracaso, citando al cardenal Newman. Luego de eso pasa por Juan XXIII, que fue el inicio, el que provocó en este caso el Concilio Vaticano II y manifiesta la necesidad de leer los signos de los tiempos. Y es que la Iglesia tal vez se puede considerar que antes del Concilio Vaticano II estaba cayendo en una zona de confort, en un estanque, en donde no había una salida. Y por esa razón Juan XXIII tal vez convocó al Concilio Vaticano II para poder hacer una salida de la iglesia y sobre todo traer esa primavera que debe traer la iglesia a la humanidad, esa salvación. Y bueno, pues Juan XXIII no terminó el Concilio Vaticano II, pero sí dio esa idea de leer los signos de los tiempos para poder llevar la evangelización. Y Pablo VI, que fue el heredero del papado, manifiesta en este caso la importancia, un impulso de la nueva evangelización de la iglesia. Entonces, ya después del Concilio Vaticano II, se comienza a tratar este tema y la importancia en este caso de evangelizar y partiendo desde el contexto, partiendo desde de la realidad. Luego de Pablo VI, pues viene Juan Pablo II, donde obviamente pues sigue la idea de sus predecesores y manifiesta que sí, es importantísimo la nueva evangelización y sobre todo Juan Pablo II en una de sus encíclicas manifiesta que la sociedad actual es una cultura de la muerte, está totalmente desvinculada o se está desvinculando de los valores cristianos y es totalmente cierto. La cultura actual no es la misma cultura de hace 80 años o 90 años, que era muchísimo más de religiosa y devota a Dios. Es totalmente diferente. Actualmente los jóvenes y la sociedad actual está más desvinculada de los valores cristianos y por lo tanto parte muchísimo de filosofías que van mucho más allá del laicismo, que en este caso de la religión o unión, en este caso a los valores evangélicos. Entonces esta sociedad de muerte proclamada por Juan Pablo II hace en este caso pues que surja más la necesidad de una nueva evangelización y sobre todo pues de que esa evangelización, cita Monseñor Mario Moronta, Juan Pablo II, de que esta evangelización no debe perder la pureza del evangelio, es decir, no debe cambiar, el evangelio sigue siendo el mismo, la figura del evangelio es Cristo y Cristo no cambia, es la misma figura. Y bueno, eso implica en este caso que no puede haber transformaciones doctrinales, pero sí en el accionar de la iglesia puede cambiar muchísimo en este caso para traer la salvación de las almas. Luego Juan Pablo II vino Benedicto XVI, que crea un consejo pontificio, si no me equivoco, y pues manifiesta en este caso la necesidad de evangelizar a la misma iglesia. O sea, la iglesia que evangelizó actualmente es necesaria evangelizar. Y eso es muy importante, porque lamentablemente pues hay muchos miembros de la iglesia que no se toman en serio, en este caso, la misión evangelizadora que cada uno de nosotros tenemos desde el momento del bautismo. Entonces, por lo tanto, no estaban evangelizados. Se les predica, se les habla, saben que hay que evangelizar, mas no evangelizan. Entonces, Benedicto XVI, en su pontificado al manifestar este punto, esto fue un quiebre para muchos, porque es verdad, la iglesia necesita ser evangelizada en ciertos sectores para poder lograr evangelizar y ser eficiente. Y el último papa, que es el actual, el Papa Francisco, ha sido mucho más pastoral y elocuente con eso. Es necesario una iglesia que esté en salida, que hacer lío, estar en las calles. Y como dice el Papa Francisco en los últimos años, una iglesia que esté en las periferias. Y es que es muy sencillo estar en una zona de confort, estar sentados en la iglesia, ir a misa los domingos, rezar el rosario y más nada. No, una iglesia que esté en las periferias, fuera de su zona de confort, que esté llevando el Cristo así como lo hacían los apóstoles y también los discípulos de los apóstoles. Una iglesia que busca estar fuera de su zona de confort para poder llevar el mensaje de Cristo. Y así lo podemos ver, no sé, los apóstoles.
la mayoría de los apóstoles murieron fuera de Jerusalén. Y no necesariamente eh, significa que hay que salir del Estado para evangelizar, pero sí salir de la misma parroquia, de la misma familia para poder llegar a la humanidad, para poder llevar y cumplir ese mensaje de la iglesia, esa misión de la iglesia, que nosotros somos parte de la iglesia, y poder en este caso dejarnos en este caso llevar por el Espíritu Santo y cumplir esa misión heredada como miembros de la iglesia. Y bien, pues Monseñor Mario Moronta, al citar estos personajes históricos y también muy importantes, en su mayoría santos, pues también hace una propuesta que prácticamente se debe aplicar en todos los lugares para poder en este caso utilizar o hacer los métodos de evangelización según su contexto. El primero de ellos, pues bueno, son tres: el ver, juzgar y actuar. Y esto es totalmente cierto, pero como dice el cardenal Newman, hay que hacer un diálogo con la historia y no todos los contextos socioculturales son los mismos. No es el mismo el estado Táchira a comparación de la ciudad de Nueva York, es una ciudad totalmente liberal, es totalmente diferente. Por lo tanto, cada diócesis o cada conferencia episcopal y cada obispo debe en este caso, de manera colectiva, eclesial, porque no solamente función de los consagrados, sino también en unión eclesial con todos los laicos, a tipo sinodal, se debe ver, juzgar y actuar. Todo contexto es diferente, aunque haya ciertas cosas que unos divagan o no, pero esa es el accionar. Y como dice Monseñor Mario Moronta, es algo colectivo, es algo eclesial. Y obviamente existen los sujetos, que obviamente el principal es Jesús, como lo manifiesta el Espíritu Santo es el protagonista. Como dice el Evangelio, Él los llevará a la verdad plena, Él os dirá la verdad, etcétera, etcétera. Y la iglesia es la heredera. Y María, la Virgen María, es la estrella. Entonces, pues los nuevos métodos de evangelización deben estar enmarcados ahorita actualmente en salir de la zona de confort, como dice el Papa Francisco, sobre todo en estar en un diálogo con la historia momentánea, como dice el cardenal Newman, y sobre todo pues de manera eclesial, de manera unida, en comunidad, en este caso para poder ver la situación que se presenta actualmente, para poder juzgar y sobre todo buscar el mejor accionar para poder cumplir con la misión de cada uno de los miembros de la iglesia, que somos nosotros y tenemos una misión desde el momento del bautismo. Y bien, con el segundo tema, profesor Armando, usted había dado en el audio la apertura en este caso a opinar. Y sobre todo, pues bueno, está lo que es la guerra entre Israel y Palestina, y hay muchísimas guerras, solamente que es una actualmente la más conocida. Hay muchas diferencias, obviamente el cristianismo comparte con el judaísmo muchísimas cosas, a pesar de que no sea Cristo, pero en el Antiguo Testamento compartimos muchas cosas. Pero en el Islam y el judaísmo hay dos cosas totalmente diferentes. Primera de ellas, se hace una deducción histórica pues en el tema. Pero la primera de ellas con el Islam es que el Islam no cree en la cita del Evangelio que cuando fue el sacrificio que iba a hacer Abraham a Dios de su hijo, no fue Isaac, sino fue Ismael. Es algo muy curioso, pero en los escritos del Islam no fue Isaac como es tanto en el cristianismo como en el judaísmo, sino fue Ismael. Entonces como que la promesa, la hereda es Ismael, según el Islam. Pero en el judaísmo la promesa la hereda Isaac. Entonces ahí entra como un choque tanto religioso como histórico. Para el Islam no fue Isaac, y pues tanto para el cristianismo como para el judaísmo no fue Ismael, sino fue Isaac. Entonces aquí entra un punto muy llamativo, y es que eh, dentro del enfoque cristiano, para no ampliarnos a muchísimas religiones, a otras dos religiones, sino que tocando el tema de la guerra actual, que tienen como patriarca en este caso a Abraham, un padre en común pues para muchas denominaciones religiosas. Desde el punto de vista cristiano, pues Abraham pues tuvo una obediencia a Dios, y sobre todo la iglesia como heredera de esta misión y impulsada por el Espíritu Santo debe ser obediente a su misión evangelizador, en este caso en cada siglo, como relacionándolo con el tema anterior de esa nueva evangelización, debe ser obediente a su misión, no cambiar absolutamente nada, y por lo tanto en su accionar y en su actuar siempre estar unido de la mano en este caso a lo que es el Espíritu Santo. La Iglesia, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es el nuevo Israel,
y por lo tanto, pues al ser el nuevo Israel, la nueva comunidad de Dios, debe estar siempre unida en este caso a las costumbres de los cristianos anteriores, no debe haber un corte, así como fue de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y así fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, así debe ser la iglesia en la actualidad, no debe haber un corte de costumbres ni de tradiciones, sino que somos una misma iglesia, una misma iglesia viviente, tanto triunfante, purgante y peregrina, y por lo tanto debe mantener la misma misión que tenía Abraham, de en este caso, tu descendencia será como las estrellas del cielo, y ahí va relacionado la acción evangelizadora de la iglesia. La descendencia de Abraham, en este caso, es la iglesia, y la iglesia se va ampliando muchísimo más cuando cumple su misión evangelizadora de salvar a las almas, y sobre todo de, en este caso, llevarlas a la tierra prometida, que es el centro del evangelio, que es Cristo Jesús. Muchísimas gracias, profesor Armando, y animado pues para el segundo corte.